Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Mauricio Scarpello, soy médico especialista en adolescencia de la ciudad de Neuquén, en Argentina. Este es un canal donde hablamos de temáticas de adolescencia en general, orientado a referentes, padres de adolescentes, sobre muchas cosas de la cotidianeidad y de algunas cuestiones que vivo, por ejemplo, como médico de adolescentes y que me gusta compartir y transmitir con ustedes. En el video de hoy vamos a hablar acerca de los tatuajes, ¿sí? Cómo abordar este tema con los hijos adolescentes. Bueno, el tema de los tatuajes es un tema bastante interesante, bastante importante en algunas familias y en algunos contextos. Para otras familias no les representa a veces un gran tema, o a veces porque los mismos padres tienen tatuajes o se han hecho incluso tatuajes en su adolescencia, pero en otros contextos o en otras familias o según las edades que tengan los adolescentes, es un tema que a veces incluso motiva ciertas discusiones en el hogar por este motivo. Pero lo más importante y una de las cosas por las que tenemos que arrancar es la importancia de la conversación, ¿no? De poder hablar de los motivos por los cuales se quiere hacer el tatuaje. Realmente hay un montón de motivos y una de las cosas que suele pasar en la adolescencia y que es interesante ver todas las cuestiones identificatorias, ¿no? Es decir, porque sus amigos se lo hicieron o porque lo están haciendo o porque ven chicos más grandes que lo tienen y se identifican de alguna manera con todo esto. Acá es muy bueno conversar con ellos y ver todo lo que tiene que ver con la maduración para poder tomar algunas decisiones. Hay algunas decisiones que en la adolescencia están bien tomarlas y se pueden ir, digamos, son acordes a sus etapas madurativas, y hay otras que requieren de un poquito más de maduración para poder tomar algunas decisiones. ¿Por qué esto? Y yo siempre les digo que cada año que va pasando en la adolescencia hay mucha maduración y hay mucho conocimiento nuevo que hace que justamente hayan muchos aprendizajes. Les digo a los adolescentes, bueno, lo que sabías a los 12 y lo que sabes ahora a los 14 años, seguramente es muy distinto. Y claro, dicen, sí, sé un montón de cosas más. Y pasaron 2 años nada más, pero madurativamente aprendieron un montón. Por eso, algunas decisiones, como pueden ser la decisión de realizarse un tatuaje, que es algo permanente, ¿sí? Y que si eventualmente algún día quisieran quitárselo, al menos con las técnicas o las cosas que hay hoy en día de lo que es la medicina, va a quedar con una cicatriz o con algo, digamos, o con una cobertura de tatuaje que puede que no quede como ellos habían pensado. Entonces, estas son algunas de las cosas que hay que conversar. Lo mismo que, por ejemplo, los tatuajes, según en los lugares en que se los hagan, es interesante para verlo esto a futuro. Esto lo digo porque hay algunos trabajos que, por ejemplo, no los toman a las personas si es que tienen algún tatuaje o si ese tatuaje, por ejemplo, está en un lugar visible. Por ejemplo, yo sé que hay algunas aerolíneas aéreas, digamos, de algunos aviones y demás, por ejemplo, no toman a nadie que tenga tatuajes visibles, por ejemplo, a nivel del cuello o por debajo de las mangas, si es en una remera y demás. Entonces, fíjense, ese es un primer punto. Y lo mismo hay algunos chicos que quieren hacerse tatuajes que son muy grandes o muy extensos. Así que eso es uno de los temas asociado a justamente qué es lo que se quiere tatuar y qué es lo que representa para esa persona. Sobre todo cuando hablamos que es algo permanente y sobre todo si es que les gusta algo que sabemos que pueda ser una moda o algo transitorio de unos años o de un tiempo y que después esa moda no exista más. O desde luego si hablamos de algún noviazgo o alguna situación de cariño muy puntual sobre algo que puede ser transitorio o pasajero. Por eso todas estas cosas hay que dialogar en relación a los tatuajes, pensar alternativas que quizás no son los tatuajes, pero que pueden ser ciertamente reversibles, como teñirse el pelo o eventualmente algún arito o alguna cuestión así que no represente una marca que pueda llegar a ser permanente, sobre todo si hablamos a edades de adolescencia muy tempranas en donde quizás la decisión no está del todo, digamos, madura o lo suficientemente trabajada y pensada como para poder tomar una decisión concreta. Así que en relación a esto también hay que hacer notar de que todo lo que es la intervención, por ejemplo, en el cuerpo, puede tener algún tipo de riesgo, como por ejemplo las infecciones o como por ejemplo las cicatrices.
Hay adolescentes que nunca han sido sometidos a ningún tipo de intervención quirúrgica o algún tipo de daño en la piel que haya requerido, por ejemplo, una sutura y demás, y no se sabe muy bien cómo responde a las lesiones en la piel. De hecho, hemos visto y se han visto en algunos adolescentes que se han tatuado y producto de ese tatuaje después surgen cicatrices tipo queloides, que son unas cicatrices como extrofiadas, como cicatrices hacia afuera, ¿no? Que se ven y que algunas personas cicatrizan de esa manera, con lo cual quedan con ese daño después en el cuerpo. Entonces tenemos que saber que someter en intervención una piel es someter a una posibilidad de riesgo. Con esto no estoy ni poniéndome miedo, ni estoy diciendo que no se los pueden hacer, sino que tenemos que evaluar cuáles son los riesgos y cuáles pueden ser los beneficios, pensando en el riesgo como este tipo de cosas que puedan pasar o los beneficios como una cuestión estética o algo que les pueda llegar a gustar o algo que les represente y que para ellos implique un altísimo valor y por eso lo quieran tener tatuado o tenerlo en la piel. Por otro lado, tenemos que saber que algunos tatuajes identifican a las personas. En este contexto y en los que estamos, en donde todo es identificable y donde hay fotos y donde hay un montón de cosas, a veces un tatuaje puede identificar de quién estamos hablando o de qué persona le pertenece ese tatuaje. Esto es interesante también conversarlo con ellos, por ejemplo, aquellos adolescentes que sacan fotos o que a veces sacan fotos de distintas partes de su cuerpo o partes íntimas concretamente y las comparten por redes sociales, haciendo que sea muy fácilmente identificable de quién es esa foto, porque hay un tatuaje que saben que le corresponde a X persona. Entonces, fíjense cuántos de estos temas podemos ir hablando. Por otro lado, es importante investigar justamente la idoneidad de la persona que va a tatuar y el espacio o el lugar en donde se lo va a realizar. Cada vez esto hay como más profesionalización, si se quiere, de lo que es el tatuaje. Hay muchos estudios y muchos lugares en donde esto se realiza y hay gente que, digamos, muy preparada en lo que es desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista también de salubridad. Pero siempre tenemos que saber la importancia de todo lo que tiene que ver con los materiales descartables y de las posibles contaminaciones, porque por más de que utilicen materiales descartables, es importante que las herramientas que van a utilizar también estén adecuadamente esterilizadas, porque bueno, hay contacto de sangre y a través del contacto de sangre también se pueden transmitir un montón de enfermedades permanentes, crónicas o digamos, enfermedades que hasta ahora quizás no hay una cura, como puede ser, por ejemplo, el HIV. Así que bueno, estas son algunas de las cosas que hay que tener en consideración. También podemos conversar con los adolescentes alternativas temporales. Hay veces que hay algunos tatuajes que pueden ser que pueden durar algún tiempo en el cuerpo y después se retiran. Pero también hay que ver ahí qué tipo de tinturas o qué tipo de cosas se ponen en la piel. Recordemos también que hay pieles que son más sensibles, entonces que pueden reaccionar, que pueden hacer una reacción alérgica o que pueden hacer algo más. Así que en todas estas cosas, como verán, tenemos como que ir poniendo en la balanza y tenemos que ir sabiendo tomar las decisiones adecuadas. Como verán, no es un video para decirles si tienen o si no se tienen que tatuar, sino es un video como para abrir los ojos sobre algunos temas y qué cosas podemos tener en consideración a la hora de poder tomar esta decisión. Por eso hay que valorar muy bien, hay que poder ver cuáles son los riesgos y los posibles beneficios y realmente también a qué edad se toman estas decisiones. No es lo mismo tomar una decisión de un tatuaje a los 12 o a los 13 años que tomarlo a los 17, 18, 19 años, finalizando la adolescencia. El nivel de maduración que se va a tener es muy superior y por ende la comprensión de las cosas y el motivo por el cual se los va a realizar. También, y como decía, tener en consideración en el lugar que se hacen los tatuajes, qué es el significado que se le da o las insignias o qué es lo que se escribe en relación a los tatuajes y la posibilidad quizás de algunos tatuajes que puedan ser pequeños que a futuro puedan ser cubiertos por otro tatuaje si es que a futuro, no sé, no le agrade o no le guste o quisiera como modificar. Bueno, muchos temas, si tienen más comentarios y cosas pueden ponerlos acá en la descripción o podemos ahondar más temas en relación a los tatuajes si es que ustedes quieren. Espero que les haya gustado este video, suscríbanse al canal
Y si necesitan también más tips o cosas en relación a la crianza tips, digamos, en relación a la crianza de adolescentes, recuerden que tienen mi libro de Padres y Adolescentes sin GPS en Amazon, que lo pueden encontrar, o mis cursos para padres también en cuanto a lo que tiene que ver con crianza, disponibles en mi página web. Nos vemos y espero que les haya gustado este video. Chao, chao.